El inicio de la parte número 1 para el estudio de las cartas católicas está apoyado en la lectura del texto de Antonio García del Moral del año 1971, Carta a los Hebreos, Cartas Católicas, Cursos Bíblicos a Distancia, editorial PPC Madrid, con 141 páginas. El autor habla de un bloque de cartas ordenadas como Carta de Santiago, Carta de San Judas, Carta a los Hebreos y 2 cartas de San Pedro. Entre ellas se encuentra la mayoría de los escritos deuterocanónicos del Nuevo Testamento. La de Santiago a los Hebreos, la segunda de Pedro y la de Judas. Las cartas son la de Santiago, la primera y segunda de San Pedro, 3 cartas de San Juan y la de San Judas. Las cartas de San Juan no las vamos a abordar acá porque ya revisamos parte de ello en la unidad número 3. Y en cuanto a la carta de los Hebreos, no se analiza en detenimiento porque ya ella está integrada dentro del bloque o corpus, como se le dice, paulino. Entonces se le considera del grupo de cartas apostólicas, pero no tienen conexión entre sí. Señala García del Moral Antonio, que es el autor que hemos leído, que el alcance del nombre se debe también a la universalidad, que los destinatarios no va dirigido específicamente a una comunidad o una persona, sino que de acuerdo a su contenido y temática es universal. Por ello el nombre de católica también en alguna literatura la denominan, según este autor, cartas canónicas. Se habla de la carta de Santiago dirigida a las 12 tribus en dispersión, es decir, la totalidad del nuevo pueblo de Israel, que era la iglesia. En cuanto a Pedro, acotan que va dirigida a los fieles del Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, y la segunda de Pedro y la de Judas a los fieles de Asia Menor. También llama la atención que por la disposición de las comunidades a las cuales recorren estos escritos, le dieron por llamarla cartas universales o encíclicas. Las cartas están ubicadas, según San Jerónimo, en la versión latina, la Vulgata, que es la oficial de la Iglesia Católica, y la disposición fue colocarla hacia el final del Nuevo Testamento. Un aspecto de interés es que en cuanto a la carta de Santiago, es que Lutero la califica como una epístola de paja, o sea, una noción despectiva en cuanto a que considera que la misiva hace una apreciación exagerada de la fe en Dios y no necesariamente en la fe en Cristo. Es decir, que la carta de Santiago estaría más centrada en el Antiguo Testamento. Se habla de Santiago, se le menciona como hermanos del Señor. Entonces se especula de que, en cuanto a la tradición primitiva, que Santiago no necesariamente formará parte del grupo de los 12 apóstoles. Temáticamente, la carta de Santiago está enfocada en la fe y en las obras, en la importancia de vivir una vida ética y moral y la necesidad de cuidar a los necesitados. En cuanto a su estructura y composición, contempla introducción y dentro del cuerpo como secciones, pues aborda pruebas y perseverancia, la importancia de escuchar y actuar, advertencias sobre favoritismo y la fe sin obra, control de la lengua, sabiduría y humildad, exhortaciones finales sobre la oración y la comunidad.
En cuanto a Pedro, se consideran dos cartas, primera y segunda carta de Pedro. En cuanto a estructura y composición, la primera carta de Pedro, plantea la introducción y en el cuerpo, pues dividida en secciones, aborda temas como la esperanza, la salvación, la vida santa, la identidad del creyente, las relaciones en la comunidad y hace en esa primera carta exhortaciones finales. En la segunda, el énfasis es en la afirmación sobre la fe. Da instrucciones igualmente sobre la vida cristiana y el desarrollo de virtudes y hace advertencias contra los falsos maestros y sobre la certeza del retorno de Cristo. En cuanto a los aspectos teológicos, contempla la esperanza y el sufrimiento, la santidad, advertencias contra la herejía y la restauración final de todas las cosas como tema central en esa promesa del regreso de Cristo. En cuanto al ambiente, el autor que leímos, García del Moral Antonio, que estuvimos revisando, cita a su vez a otro autor, Chen, y habla sobre la hipótesis de relación de la carta de San Pedro con la de San Judas, la segunda carta de San Pedro con la de San Judas. Y cuando analiza, habla de elementos parecidos porque reflejan las mismas condiciones de persecución no organizada y vocabulario afín que pareciera que son resultado de un ambiente idéntico en el contexto en que esas cartas son escritas. En cuanto a la carta de Judas, en su estructura, invoca a luchar por la fe, igualmente hace advertencias sobre falsos maestros, da ejemplos históricos del juicio divino y una exhortación a los creyentes a mantenerse firmes en la fe. En conjunto, los autores opinan que las cartas de Pedro, de Judas y Santiago ofrecen una rica comprensión de los desafíos en cuanto a enseñanzas y principios éticos que moldearon el cristianismo primitivo, contribuyendo así al desarrollo teológico y práctico. La contribución de las mismas, señala el autor, van dirigidas al fomento de la unidad y doctrina, enfrentamiento de herejías, ética y moralidad cristiana y sobre todo el desarrollo de la identidad cristiana.